Me pasé directo a soldadura, ¿no es cierto? La anterior clase pasamos o hicimos un ejercicio de soldadura, pero me olvidé completamente de analizar un pasador, ¿no es cierto? No hicimos el análisis en este ejercicio y sí, este ejercicio y en su práctica, así que, bueno, ahí vamos rápidamente. En este ejercicio lo único que nos pide es determinar los esfuerzos máximos, o no, los esfuerzos de la unión. No nos pide los esfuerzos máximos. Nos pide los esfuerzos que están actuando sobre esta unión. Muy bien. Entonces, vamos. Y es acá donde muchos tenían dudas, ¿no es cierto? Me preguntaban y la mayoría de sus dudas eran este ejercicio o de cómo analizar un pasador. Muy bien. Hay dos formas de analizar un pasador, ¿no es cierto? En el grupo, si igual han visto, les expliqué, a uno de sus compañeros preguntó. Hay dos formas de analizar el pasador. Ok, vamos a poner solución. Vamos a tomarlo como un, como un doblón, ¿no es cierto? Como una unión roblonada. Análisis como unión roblonada. Y eso ya hemos visto, ¿no es cierto? La primera clase fue de hecho, fue esta, el analizar una unión de pasador, una unión con roblón. Hemos visto que hay tres esfuerzos. Vamos a decir el esfuerzo de corte. Muy bien. Y el esfuerzo de corte tau no es nada más que una carga P, ¿no es cierto? Fuerza sobre área. Y en este caso va a haber el número de roblones multiplicado por el número de planos y eso multiplicado por el área de transversal de nuestro roblón, que es el área de una circunferencia de un círculo, pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Muy bien, entonces reemplazando esto, dependiendo de dónde analicemos, ¿no es cierto? Acá, si analizamos donde está justamente la carga P, esta carga P, va a haber dos cortes o dos planos que se van a estar cortando. Acá uno y acá otro. Si analizamos las reacciones en estos dos apoyos, ¿no es cierto? Acá y acá, haciendo equilibrio de fuerzas en Y, nos saldría que la fuerza actuando en estos apoyos es P medios, ¿no es cierto? Y si ponemos acá, si analizamos en estos apoyos P medios, el único plano de corte sería este. Entonces ya hemos visto, al igual que en uniones A traslape, ¿no es cierto? Si analizamos por uno o por otro lado, nos sale lo mismo, ya sea por, por esta placa C del medio o por las placas de los costados. Entonces vamos a analizar por la placa del medio, desemplazando datos. Tenemos la fuerza P de 70 toneladas. Vamos a trabajar en kilogramos sobre centímetro, ¿no es cierto? Número de roblones, en este caso solo tenemos uno, ¿no es cierto? Multiplicado por el número de planos de corte. Ya hemos visto que hay dos planos de corte. Multiplicado por pi por el diámetro, 12 centímetros, nos dan como dato, sobre 4.
Y acá vamos a tener el esfuerzo de corte. ¿Cuánto es, por favor? Por favor, ayúdenme con los Tres- cálculos, muchas gracias. 309,468. 468, muchas gracias, Pedi. Muy bien, entonces esto está en kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Las unidades, no se olviden de las unidades. Muy bien, entonces ya tenemos la primera respuesta. Es el primer esfuerzo por corte que está actuando o que se efectúa debido a la carga en esta unión. Entonces pasamos al esfuerzo de apoyo o aplastamiento. El esfuerzo de apoyo. Entonces, recapitulando, la fórmula para encontrar el esfuerzo de apoyo no es nada más que el área sobre, no, perdón, la fuerza sobre el área, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando de apoyo o aplastamiento, entonces el área es igual al número de roblones multiplicado por el diámetro y por el espesor de la placa, ¿no es cierto? Perfecto, aquí, si se dan cuenta en este ejercicio, hay dos espesores, la de la placa central, este espesor T sub 1, y las placas de los costados, los apoyos T sub 2. Igual que una unión a traslape, ¿no es cierto? Lo mismo. Entonces acá vamos a poner, haciendo el análisis con T sub 1. T sub 1 tiene un valor de 10 centímetros. Entonces reemplazamos los datos y sigma P va a ser igual a la carga. La carga que está actuando sobre esa placa T sub 1 es la totalidad de la carga P. Y es 70 toneladas. Lo transformamos a kilogramos. Sobre el número de roblones, que es igual a 1, ¿no es cierto? Multiplicado por el diámetro, 12 centímetros. Si mal no recuerdo, sí, 12 centímetros. Y multiplicado por el espesor, 10 centímetros. Perfecto, acá por favor me dictan cuánto es el valor de sigma sub P. 580. Muchas gracias. Kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces ahora pasamos a analizar de la misma forma con el espesor T sub 2, 6 centímetros. Entonces reemplazamos los datos acá. En la placa con espesor T sub 2 ya no está actuando la totalidad de la carga P, está actuando P medios, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que ponemos. 70.000 dividido entre 2. Muy bien. Número de roblones, 1, multiplicado por el diámetro, 12, y multiplicado por el espesor, 6 centímetros. Y acá tenemos otro esfuerzo de apoyo. ¿Cuánto es, por favor? 486,111. Muy bien, gracias. Kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos acá otras dos respuestas.
Perfecto. Y para la otra placa, ¿no es cierto? Como las cargas actuadas en estos apoyos son de la misma magnitud, entonces es lo mismo. Y los espesores son lo mismo. Muy bien. Entonces ya una vez determinado el esfuerzo de apoyo, pasamos a determinar el esfuerzo de tracción. El esfuerzo de tracción. Muy bien. Recordamos de todas maneras el esfuerzo es igual a fuerza sobre área y el área en tracción va a ser igual a el espesor de la placa, ¿no es cierto? Multiplicado por el ancho de la placa menos el número de roblones y eso multiplicado por el diámetro más una holgadura 0,32 y ahí está, tenemos eso. Entonces reemplazamos los datos. Y al igual que en el esfuerzo de apoyo, tenemos dos distintas espesores, ¿no es cierto? La de la placa central y de los costados. Lo que tendremos entonces a hacer con el espesor, vamos a trabajar con el espesor primero, con el espesor T sub 1, que es igual a 10 centímetros. Empezamos los datos. La carga P que actúa en esta zona es de la totalidad de la carga, ¿no es cierto? 70.000. Dividido entre el espesor menos el ancho. A ver, vamos a ver acá. No nos dan el ancho de la placa, ¿no es cierto? No nos dan una sección transversal de esta unión, si se dan cuenta. Por ende, no nos dan como dato el ancho de la placa. Si hacemos recuerdo, por ejemplo, acá, nos daban una vista en planta de la unión, ¿no es cierto? Y nos daban un ancho de la placa, B, 30 centímetros. En este caso, no nos dan ninguna vista en planta, más o menos, o sea, tendrían que darnos así, darnos el ancho, pero en este caso no, entonces por ende no vamos a analizar por el esfuerzo de tracción, por la falta de datos, ¿ok? Muy bien. Entonces ahí acabaría el análisis como unión doblonada, ¿no es cierto? Es lo mismo cuando una unión está traslapada, ¿no es cierto? Con rublones, lo mismo. Entonces pasamos a analizar como viga. Y al analizar como viga, vamos a tener dos esfuerzos, ¿no es cierto? Dos esfuerzos, en realidad tres, pero vamos a ver que uno de estos esfuerzos es igual, es el mismo análisis que una unión roblonada. Y vamos a empezar por el esfuerzo de flexión.
El esfuerzo de flexión, ya sea de tracción o compresión, ¿no es cierto? Es igual al momento máximo multiplicado por el diámetro del pasador y eso dividido entre 2 veces la inercia polar. Acá recordemos que la inercia polar de una circunferencia, ¿no es cierto?, es igual a pi por el diámetro al cual la cuarta sobre 64. Entonces acá reemplazamos, ¿no es cierto?, la inercia y haciendo cálculos vamos a tener que el esfuerzo de flexión, ya sea de tracción o compresión, va a ser igual a 32 veces el momento máximo dividido entre pi por el diámetro al cubo. Y esta es una fórmula la cual la pueden aplicar directamente y no estar reemplazando en la inercia polar y después de la inercia polar acá reemplazar en este esfuerzo, ¿no es cierto? Directamente esta fórmula, 32 veces el momento máximo sobre pi por el diámetro al cubo. Perfecto. Entonces, para eso acá debemos determinar el momento máximo, ¿no es cierto? Y el momento máximo en una viga, dependiendo a la forma en cual está cargada, se puede dar en el centro, ¿no es cierto? Vamos a traer y vamos a hacer ese análisis y para analizar eso vamos a graficar los momentos que va a ocurrir en esta viga. A ver. Vamos a hacer así. Ok. Entonces ponemos nuestra viga, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo es transponer desde T medios, T sub 2 medios hasta el otro T sub 2 medios, porque la carga no, en realidad no se está aplicando acá. Se va a aplicar justo en la parte central de este apoyo, o sea, a T sub 2 medios. Entonces esa viga en amarillo, si pueden verlo, lo estoy poniendo acá en más grande. Muy bien. Acá vamos a tener justamente en el medio la carga P y vamos a hallar sus reacciones que ya sabemos, de hecho ya no es necesario ni hacer el cálculo, ¿no es cierto? Sus reacciones van a ser igual a P medios. Las distancias. Acá vamos a copiar esta partecita. T sub 2 medios es 3, ¿no es cierto? 3 más la holgadura A, en realidad es H, acá lo puse como A, ¿no es cierto? Es la gráfica nomás, esto es H, por favor. Más la holgadura, que tiene un valor de 8 centímetros, y más T sub 1 medios. Acá está 5 centímetros. Y lo mismo por el otro lado, 3 más 8 más 5,
Acá va a dar 16, ¿no es cierto? 16 centímetros. Muy bien, entonces graficamos las fuerzas de corte. Acá vamos a tener esto. Nuestro diagrama de corte, de cortantes, va a ser algo así, ¿no es cierto? Acá es P medios, menos P medios, y acá justo. Esto es positivo y esto va a ser negativo. Isostática, ¿no es cierto? Ese sería el diagrama de cortantes. Ahora, el diagrama de momentos. Entonces, ya sabemos, vamos a calcular los momentos por el método de áreas, método de áreas. Entonces, el momento en esta parte va a ser algo así, 0 ahí, y máximo justo cuando la cortante se va a hacer 0, ¿no es cierto? En este punto. Y de ahí baja nuestro momento hasta hacerse 0. Entonces, el momento máximo se va a dar justamente en este punto. Y eso es lo que estaba en nuestra fórmula para hallar el esfuerzo de flexión, ¿no es cierto? El momento máximo. Ahora calculemos este momento máximo, que no es nada más que base por altura. La base es 16 centímetros, ¿no es cierto? Y la altura es P medios. Entonces acá el momento máximo, acá lo vamos a hacer el momento máximo, va a ser igual a 16 por P medios. De donde sacamos que el momento máximo es igual a 8 veces P. Muy bien. Entonces, reemplazamos una vez que ya tenemos el valor de P, ¿no es cierto? La magnitud de P, que era 70 toneladas, lo vamos a cambiar al momento de reemplazar. Muy bien, entonces reemplazamos, entonces tenemos el esfuerzo de flexión, ya sea de tracción o compresión, igual a 32 veces el momento máximo, y el momento máximo es igual a 8 veces la carga P, 70.000 kilogramos. Dividido entre pi por el diámetro al cubo. ¿No es cierto? Así estaba acá. Entonces, ¿cuánto es el esfuerzo de flexión, por favor? ¿Cuánto es, muchachos? Por favor, ayúdenme. 3.300.990,991. 3.300,991. Muchas gracias, Freddy. Entonces ahí tenemos kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces ahí ya tenemos un esfuerzo de tracción, compresión, de flexión, ya se puede ser tracción o compresión, en nuestra unión. ¿Alguna pregunta? ¿No es cierto? Acá era fácil hallar el momento máximo, incluso directamente podríamos haber hallado el momento en la longitud medios y ya, bastaba, ya ni siquiera era necesario hacer las gráficas. Pero para que tengan idea de dónde viene eso. Muy bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a pasar a
Hemos hecho el esfuerzo de flexión. Ahora vamos a hacer. Bueno, Lucía. Hola, buen día. Buen día. Buenos días. Buenos días, Roberto. Te escucho adelante. Hola. Buenos días, Sí, Roberto. una pregunta. Ya, lo que es el esfuerzo de corte tiene dos posibles respuestas. Una que es como El otra esfuerzo de que es corte, claro. como Sí, sí, eso es lo reblón. que voy a hacer ahora. Ahora vamos a analizar En el la esfuerzo práctica, ¿cuál de las que vamos a presentar? ¿O hay espacio para ambas? para los dos. Es la idea del ejercicio les he dado al ingeniero para que analicen como los dos, como unión reblonada y como viga. Hola. Creo que tu internet está mal, Roberto. Sí, sí, ya se está estabilizando. ¿Escucha ahora? Sí, pero creo que me escuchas con retraso. Muy bien, entonces lo hacen los dos análisis, por favor. Muy bien, entonces el Una esfuerzo pregunta más. ¿Hay que poner carátula en la práctica o sin carátula puede ser? pongan carátula, por favor. Auxi, una consulta. Gracias, esto. Adelante, Iván. En el ejercicio número 13, en la figura 1.74 de la práctica, tenemos una carga P y las reacciones, pues vamos a tener 1, 2, 3, 4 reacciones. ¿Cómo vamos a resolver esto? O sea, vamos a tener dos incógnitas. No va a ser, digamos, como este ejercicio así tan sencillo, Hiperestático. porque P no se va a A igualar, distribuir. Exacto. distribuir de igual manera. Es una unión en caso de que analicen como viga, ¿no es cierto? Porque como unión reblonada, normal, no pasa nada. En el caso de que analicen como viga, es una viga hiperestática, ¿no es cierto? Tiene 4 reacciones. Entonces, manténgalo como, a ver, en este caso no creo que puedan hallar el esfuerzo de flexión, ¿no es cierto? En el momento máximo. Entonces, no busquen el esfuerzo de flexión, no hay en esto, en el caso de la viga hiperestática, pero sí van a hallar el esfuerzo de corte como viga, ¿ok? Pero inténtenlo o pueden mantenerlo como, como variable. Y tal vez ahí sí, tal vez se simplifique, no lo sé, pueden ver esa partecita, pero en caso de que no analicen por esfuerzo de flexión, ¿ok? Simplemente por esfuerzo de corte. Muy bien, entonces el esfuerzo de corte en una viga no es nada más que la cortante máxima, ¿no es cierto? Multiplicado por Q, que es un momento. Esto han visto en Resis 1, muchachos, no se me fue la palabra. Momento de corte le llaman. Y que, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y por dividido entre la inercia polar y multiplicado por el espesor de placa. Y esto, no sé si les mostrarán directamente la simplificación. Acá esto va a variar. Este Q varía respecto de la sección en análisis. Hagan memoria de Resis 1, por favor. Entonces, simplificando al igual que la anterior ecuación, vamos a tener que la cortante va a ser igual a 4/3 de la cortante máxima dividido entre el área.
Entonces ahí ya tenemos una nueva fórmula y directamente aplican esto. Y ya. Se deduce, ¿no? ¿No es cierto? A partir de esta ecuación se deduce para llegar a esto. Muy bien. Entonces acá hemos hecho, ¿no es cierto?, el análisis de cortantes, nuestra gráfica de cortantes, y hemos visto que la cortante máxima, vamos a sacar acá, va a ser igual a P medios. No hay más. Listo. Entonces reemplazamos en la ecuación. El esfuerzo de corte va a ser igual a 4/3 de la cortante máxima, que es P medios, que sería 70.000 kilogramos, dividido entre 2. Y todo esto dividido entre el área, que no es nada más que pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. El diámetro es 12 centímetros, por favor. No, mejor no lo pondré así. ¿Cuánto es el valor de la cortante, por favor? El esfuerzo de corte, perdón. 412,624. Muchas gracias, Freddy. 624 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y listo. Entonces ya tenemos como unión roblonada, tenemos el esfuerzo de corte y el esfuerzo de apoyo, ¿no es cierto?, de aplastamiento. No podemos hallar el esfuerzo de tracción como unión roblonada. ¿Por qué? Porque no nos dan el ancho de la placa. Y pasamos al análisis como viga y hemos analizado por flexión y por corte, que no es lo mismo al analizar como unión roblonada, ¿no es cierto? Por flexión nos salió 3.300 y por corte 412. Vamos a compararlo por corte. Como unión roblonada nos sale 300 y como viga nos sale 400. ¿Alguna pregunta? Auxi, disculpe. Adelante, Fernanda. No importa si la holgura es pequeña o grande, igual tenemos que analizar de las dos maneras. La teoría dice que cuando la holgadura es grande, es demasiado, es considerable, ¿no es cierto? Tiene una magnitud considerable. Se debe analizar como viga más los dos análisis, o de hecho simplemente como viga, de hecho, ni siquiera ya como pasador. Pero como estamos en un caso académico, estamos en la universidad, estamos aprendiendo, el ingeniero les pide analizar por los dos análisis, como pasador y como viga. Él simplemente les va a dar la holgadura y les va a pedir que analicen como por los dos análisis. Bueno, en realidad no les va a pedir, pero sí deben hacer ese procedimiento en su examen en caso de que entre algo similar. ¿No es cierto? Gracias, Auxi. De nada, Fernanda. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, vamos a pasar al capítulo 2, ¿no es cierto? Hoy me di cuenta que su examen es el 22, uno de sus compañeros lo mencionó. Y a partir de ahora solo tenemos 2 clases más, así que vamos a empezar con el capítulo 2, muchachos. Permítanme un momento.
Entonces entramos al capítulo 2, que trata de esfuerzos combinados, y si no estoy mal, ustedes ya debieron ver con el ingeniero este capítulo, porque ya se acerca su examen, ¿no es cierto? Su examen va a ser de este capítulo, del capítulo 2. Si ya han buscado y han visto exámenes pasados, siempre mete una viga empotrada, ¿no es cierto?, en un extremo, y les pide que hallen la carga máxima o el esfuerzo máximo. Así que entra de acá. Y de soldadura. Hace una combinación. Muy bien. Entonces, los esfuerzos combinados. Vamos a ver 6 puntos, ¿no es cierto? Lo vamos a ir viendo, generalidades. Lo que deben saber para analizar una viga cuando hablamos de esfuerzos combinados. Para empezar, esta viga tiene que tener una sección continua, no puede ser de sección variable en el tramo. ¿A qué me refiero? Que si la sección en el principio de la viga es cuadrada, debe mantenerse esa sección en toda la viga. En toda la viga. ¿Ok? Primer punto. El segundo punto es que los ejes deben ser centroidales y principales, porque de esos ejes es donde vamos a hallar la flexión que se va a dar en esta sección. ¿Ok? Deben ser principales y centroidales. En caso de no ser centroidales ni principales, o en caso de no ser principales, debe hacerse una rotación, como acá, como estamos viendo en la gráfica, ¿no es cierto? Y esto ocurre usualmente en vigas de sección Z o en vigas de sección L. ¿Por qué? Porque hay solo simetría respecto de uno de los ejes, pero respecto de otro de los ejes no. Y por eso es que ocurre por eso que los ejes que vamos a encontrar no van a ser principales, solo centroidales, y por eso se hace una rotación para que así sean principales. Y a partir de ahí, recién se calculan los esfuerzos que van a actuar sobre esta viga. Ahora, ¿cuándo son centroidales? ¿Cuándo los ejes son centroidales y cuándo son principales? Son centroidales cuando el origen de estos ejes, de Y y Z, o cualquier simbología que utilicen, ¿no es cierto? Pueden poner X y Y, ¿no es cierto? Varía. Cuando estos ejes son centroidales, cuando tienen su origen en el centroide, en el centro de gravedad de la sección. Por eso es centroidales. Ahora, muy bien. Eso es fácil, ¿no es cierto? Hallamos el centroide de la sección y ahí colocamos nuestros ejes. Entonces esos ejes son centroidales. Ahora, pero ¿cuándo son principales? Son principales cuando la inercia XY, no estoy hablando de la inercia en X, no estoy hablando de la inercia en Y, estoy hablando de la inercia XY es igual a 0. Cuando la inercia XY nos da diferente de 0, significa que estos ejes que nos hemos planteado no son principales. Entonces debemos hacer una rotación. Para eso se hace un cálculo externo muy diferente a cuando estos ejes sí son centroidales y principales. De hecho, si nuestros ejes son centroidales y principales, nos facilitan mucho los cálculos. Así que el primer grupo en dar el examen, el primer parcial, les va a meter una sección no asimétrica, les va a meter una sección simétrica de tal manera que los ejes sean principales y centroidales. Los primeros que dan el examen siempre tienen chance, una oportunidad más. Su examen es más fácil que el segundo y que el tercero. Del tercero ni qué decir, siempre es el examen más fácil. El tercer grupo que da, no sé qué grupo será. Ok, muy bien. Entonces ya con eso, solo vamos a tener una fórmula para esfuerzos combinados. Este esfuerzo de flexión
¿no es cierto? Vamos a aplicar una carga de cualquier magnitud en cualquier posición de esta sección y en cualquier posición de la viga, ya puede ser a un extremo o puede ser en el medio, podemos colocar cargas distribuidas igual. Estas cargas van a hacer que nuestra sección entre en flexión. Y para eso vamos a determinar el esfuerzo de flexión. Y el esfuerzo de flexión no es igual a los esfuerzos. Este es un esfuerzo normal, ¿no es cierto? El esfuerzo normal, que no es nada más que la normal dividido entre el área. El esfuerzo es igual a una fuerza sobre el área. El esfuerzo normal es igual a la normal dividido entre el área. Más el esfuerzo de flexión acá es en eje en X, lo vamos a llamar así, y el esfuerzo en Y. Se va a dar un esfuerzo, se va a flectar el eje X debido a un momento en X, ¿no es cierto? Solo un momento puede flectar el eje X. Y el eje Y, de igual manera, solo un momento puede flectar el eje Y. Acá estamos haciendo un tema netamente flexión pura. No estamos metiendo torsión, por favor. Un punto muy importante igual. No estamos analizando torsión. Es flexión pura. El ingeniero igual ya se lo sabe decir en su clase teórica. Es flexión pura. No estamos analizando la torsión. Muy bien. Entonces esta es la fórmula, la normal sobre área. Ahora, si se dan cuenta, hay el signo positivo y el signo negativo. En todos. Positivo, negativo, positivo. ¿Y qué signo poner? ¿Positivo o negativo? Acá. Quiero que se fijen esta puertecita. Tracción va a ser positivo. Aunque no sé si se ve. Vamos a agrandarlo un poquito. Tracción, vamos a ponerlo como positivo, ¿no es cierto? Ya sabemos. Compresión como negativo. Cuando tengamos fuerzas que estén comprimiendo nuestra sección, entonces en la fórmula vamos a poner negativo. Y en caso de que esta normal esté traccionando nuestra sección, vamos a poner positivo. Lo mismo para esto. Si está traccionando, vamos a poner positivo, y si está comprimiendo, negativo. Si está traccionando, positivo, y si está comprimiendo, negativo. Lo contrario a la soldadura, ¿no es cierto? Hemos hecho el análisis en soldadura. Y si se acuerdan, poníamos los signos contrarios a lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque estábamos calculando la reacción de la fuerza normal de los momentos. Bueno, si era compresión, entonces poníamos el signo contrario a compresión, que era positivo. Pero en este caso, de que si alguna fuerza está comprimiendo, entonces ponemos el signo de compresión, negativo. Y si alguna fuerza está traccionando, entonces ponemos el signo de tracción, positivo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, entonces rápidamente vamos a pasar a hacer el primer ejercicio. Cuando hay flexión respecto de uno de los ejes. Flexión respecto de uno de los ejes. Muy bien. Para empezar nos vamos a fijar la sección. Ok, a ver, vamos a empezar entonces viendo qué nos pide el ejercicio. Determinar los esfuerzos máximos en la sección SS. En esta sección.
SS de la siguiente viga con sección I. Muy bien, entonces empecemos con eso. Entonces vamos a empezar determinando las reacciones de esta viga. Muy bien, entonces en esta viga simplemente tenemos una carga distribuida uniformemente en un tramo de 300 kilogramos sobre centímetro. Es una viga isostática. Podemos determinar fácilmente las reacciones en estos puntos. En este punto, ¿no es cierto? Esto es un apoyo fijo, tiene dos reacciones, y el apoyo móvil. Vamos a ponerlo acá así, A y B. Vamos a determinar la vertical en A, la horizontal en A y la vertical en B. Perfecto. Entonces nos basamos en las ecuaciones de isostática, ¿no es cierto? Que nos dice que la sumatoria de momentos en A debería ser igual a cero. ¿En qué sentido? Vamos a poner nuestros en sentido horario positivo. Muy bien. Entonces vamos a tener la carga distribuida de 300 kilogramos multiplicado por 200 para tener la carga puntual, ¿no es cierto? Isos, tienen que acordarse de isostática. Muy bien, por el brazo, desde el punto A hasta el punto de aplicación de esta resultante de la carga, que va a ser 100 más la mitad de 200. 100 más 100, 200. Muy bien, ya tenemos la primera carga. ¿En qué sentido hace rotar esta carga distribuida? Positivo. Entonces, positivo. Tenemos la otra carga que sería directamente la reacción en B. ¿En qué sentido? Negativo. ¿Por qué? Porque está haciendo rotar este apoyo en A en sentido contrario a las manecillas del reloj y hemos puesto que en sentido horario va a ser positivo, por eso es negativo. La vertical en B dividido o multiplicado por el brazo, que sería 100 más 200 más 200 más 250. Acá vamos a tener 500, ¿no es cierto? Más 250, 750. Y todo igual a cero. Entonces de aquí hallamos la vertical, la reacción vertical en B. ¿Cuánto es, por favor? ¿Cuánto es, muchachos? Esto 300 por 200 al cubo, al cuadrado, perdón, dividido entre 750. 16.000. 16.000, Auxi. Bien, muchas gracias. 16.000 kilogramos. Muy bien, entonces ya tenemos la reacción en B. Perfecto. Ahora, si hacemos sumatoria de fuerzas en X, o en este caso en Z, ¿no es cierto? Pondremos en Z la simbología nada más.
nos tienen que dar igual a cero la sumatoria de fuerzas horizontales. Entonces vemos la única fuerza que está actuando horizontalmente es la reacción horizontal en A. Entonces lo igualamos a cero. Y sacamos que la reacción horizontal en A es igual a cero. Muy bien. Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a tener que la vertical en A más la vertical en B debería ser igual a la resultante de esta carga distribuida, 300 por 200. Y como ya tenemos el valor de B, podemos hallar el valor de la vertical en A. El valor de B es de 16.000, ¿no es cierto? Por favor. ¿Cuánto es? 44.000. Muy bien, muchas gracias, Johan. Kilogramos. Muy bien. Entonces encerramos eso y ya hemos hallado las reacciones de nuestra viga. Siguiente paso. Lo que queremos hacer es determinar los esfuerzos máximos en esta sección SS. ¿No es cierto? Entonces, para eso tenemos que hallar, ¿qué es lo que tenemos que hallar? Una fuerza normal que esté actuando en esa sección, un momento, una fuerza normal, un momento en X y un momento en Y. Esas tres cosas es lo que tenemos que hallar. Entonces, hallamos. Hemos visto la fuerza normal, ¿no es cierto? Serían las fuerzas horizontales, si pueden ver eso. Y hemos visto que las fuerzas horizontales, no hay fuerzas horizontales. No tenemos fuerzas que estén comprimiendo o traccionando nuestra sección. La única reacción horizontal nos da cero. Así que no hay fuerza normal. Y directamente esto es cero. Muy bien. Ahora acá. Estas fuerzas van a provocar cierto momento, ¿no es cierto? En este punto de la sección S, podemos hallar, o va a haber dos momentos, uno de la parte izquierda y otro de la parte derecha. Y la sumatoria de momentos en este punto, en esta sección SS, tiene que darnos igual a cero, por equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, ya sea si hacemos sumatoria de momentos, acá ya hemos visto esta partecita. Supongamos que he traído este puntito acá. Esto es tan chiquitito que acá vamos a poner los momentos y las fuerzas que están actuando. Por este lado va a haber un momento, ¿no es cierto? Por este lado igual. Por este lado va a haber una fuerza normal y por este lado igual. Por este lado va a haber una fuerza de corte y por este lado igual. De tal forma que si hacemos sumatoria de momentos en este punto, tiene que darnos igual a cero. Que si hacemos sumatoria de normales en ese punto, tiene que darnos igual a cero. Que si hacemos sumatoria de cortantes, nos tiene que dar igual a cero. ¿No es cierto? Si tengo nuestra cortante que va hacia arriba, en este lado, en el otro lado extremo, tiene que ir hacia abajo. Cosa que se equilibre, ¿no es cierto? Que la sumatoria de esas dos fuerzas de corte me den cero. Las fuerzas normales, si tengo una que va hacia la izquierda, entonces debo tener otra en sentido contrario, hacia la derecha. Y los momentos, si tengo uno que va en sentido horario, debo tener otra que vaya en sentido antihorario.
de tal manera que se cumpla que este punto esté en equilibrio. Muy bien, entonces ya es analizar por la parte derecha o por la parte izquierda. Si analizamos por la parte derecha, vamos a hallar esto, ¿no es cierto? Todo esto. Disculpe, Derecha. Auxi, Adelante, Gonzalo. lo que gráfico es el punto SS, ¿verdad? Sí. Bueno, en cualquier punto de la viga. Si tú haces un corte en cualquier parte de la viga, esto tiene que cumplirse. Ya, gracias, Auxi. ¿Está bien? De nada, Gonzalo. Muy bien. Entonces, a lo que me iba. Si analizamos y si hallamos todo esto, esta cortante, esta normal y este momento, entonces bastaría hallar solo de la parte derecha porque sabemos que va a ser que las fuerzas normal de corte y el momento van a ser igual en magnitud de la parte izquierda, pero sus sentidos van a ser contrarios en la parte izquierda. Entonces basta analizar ya sea por la derecha o por la izquierda. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces acá vemos. Tenemos dos opciones para analizar y para hallar el momento en X, ya sea por la izquierda o por la derecha. ¿Qué nos conviene? ¿Analizar por la derecha o analizar por la izquierda? Si sabemos que analizando por un lado o por otro lado, todas las fuerzas y los momentos nos tiene que dar igual en el otro sentido, solo que con sentidos contrarios, para que se cumpla el equilibrio en ese punto. A ver, muchachos, ¿por qué sentido analizamos o cuál nos conviene? Por la derecha. Muy bien, Johnny. Exactamente, por la derecha. ¿Por qué por la derecha? Porque tenemos menos fuerzas. Si analizamos por la derecha, solo vamos a tener esta fuerza B. Si analizamos por la izquierda, vamos a tener una fuerza distribuida y vamos a tener una fuerza vertical. Dos fuerzas, ¿no es cierto? Entonces, si aquí directamente analizamos por la derecha, los cálculos van a ser más fáciles. Entonces, muy bien, analizamos por la derecha. ¿Y eso para qué? Para determinar el momento, la normal y la cortante. Muy bien. Entonces tenemos esto. Una viga, ¿no es cierto? Solo la parte derecha. Acá está la sección SS. Esto no es empotramiento, por favor, solo es la sección. Y acá simplemente solo tenemos una fuerza vertical de B que tiene un valor de 16.000. Muy bien, entonces lo que queremos hacer vamos a determinar este momento, la normal y la cortante. En este punto. Momento en S lo voy a poner. Muy bien. Entonces el momento en S. Así está yendo nuestro momento en S, ¿no es cierto? Positivo, sentido horario. Entonces, vamos a tener la única fuerza,
16.000. Antes acá. Este está yendo en sentido antihorario, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a hacer así. Que la sumatoria de momentos tiene que darnos igual a 0 en la sección SS. Sentido horario positivo. Entonces tenemos el momento S, sentido horario positivo, menos ¿por qué? Porque esta vertical en B está haciendo un momento en la sección SS en sentido antihorario. Menos. La vertical en B, 16.000 por el brazo, 250 centímetros. Acá lo vamos a poner esto, es 250. Y eso debe darnos igual a 0. Entonces de aquí sacamos que el momento en la sección SS es igual a 250 por 16.000. ¿Cuánto es, por favor, esto? Nos va a dar positivo, ¿no es cierto? $250 por 16.000. 4 millones. 4 millones. Ok, perfecto. Las unidades de kilogramos por centímetro. Muy bien. Entonces, el momento en S está yendo en sentido horario, ¿no es cierto? Muy bien. Si hacemos la sumatoria de normales igual a 0, tenemos esto normal. Vamos a ver que la normal en ese punto va a ser igual a 0. No hay normal, ¿no es cierto? Si hacemos la sumatoria de cortantes igual a 0, acá sí va a haber una cortante, B. B va a ser igual a, acá en este puntito, positivo, perdón, positivo hacia arriba. Entonces la cortante B la que hemos elegido está yendo hacia arriba positivo, más la cortante en B, 16.000. Igual a 0. Entonces de acá sacamos que la cortante en el punto SS o en el corte SS es igual a negativo 16.000. Entonces el sentido que hemos elegido está mal, ¿no es cierto? Es hacia abajo. Eso nomás nos indica el signo. Y ya. Muy bien. Ahora acá la cortante no nos sirve de nada en este punto. Porque la cortante no va a hacer esta fuerza de corte, no va a hacer que nuestra sección se flecte ni nada. Simplemente es una fuerza de corte. Hemos hallado porque por hacer cumplir esto, ¿no es cierto? Que la sumatoria de fuerzas y de momentos tiene que darnos igual a 0. Pero no nos sirve de nada en este caso para nuestro objetivo. Lo único que sí nos sirve es este momento en esencia. La normal sí nos servía, pero en este caso nos ha salido que la normal es igual a 0. Muy bien. Este momento entonces acá lo vamos a dibujar, nos ha salido positivo, sentido horario, ¿no es cierto? Sentido horario, vamos a dibujar nuestra sección. Es una sección I. Aquí lo vamos a hacer.
¿no es cierto? Ahí está la sección y la viga, ¿no es cierto? Es de esta sección. Ahí está la viga. Y aquí está, ahí es el corte SS. Solo que lo he hecho en 3 dimensiones para ver cómo está actuando, qué parte de la sección está comprimiendo y qué parte de la sección está traccionando este momento en esta sección. Muy bien. Acá vamos a trazar los ejes. En esta parte, lo que deberíamos hacer es hallar el centro de gravedad de esta sección, ¿no es cierto? Pero por simple inspección vemos que los espesores, 1 centímetro y este 2 centímetros está en la mitad. Todo está equilibrado, ¿no es cierto? Pero vamos a ver. Podemos hallar el centro de gravedad, pero va a dar igual a la base medios, 4 medios por la altura medios, 3.5. Vamos a ver eso. Podemos hacerlo para calcular. Muy bien. Ahí va a estar el eje X y aquí el eje Y en el centro de gravedad de la sección. Entonces, esta sección que estoy graficando es justamente la sección SS. Y el momento que hemos hallado está yendo en sentido horario, ¿no es cierto? Así. Entonces lo pasamos ese momento acá. Así. Se lo estoy pasando. La normal nos da 0. La normal podía habernos salido negativo, positivo. Positivo significa que estaba yendo en tracción, estaba traccionando esta sección. Si nos hubiera salido negativo, estaba comprimiendo, ¿no es cierto? Entonces vemos ahí. Eso es lo único. Tenemos simplemente un momento en X. Momento en X, ¿por qué? Porque este momento está haciendo que el eje X esté rotando. Este momento se está rotando respecto del eje X. Hace que la sección se flecte respecto del eje X. Por eso es que acá puse este ejercicio, es flexión solo respecto a uno de los ejes. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente clase, cómo es cuando hay flexión respecto de los dos ejes. Bien, muy bien. Entonces, digamos, si el momento que está haciendo que nuestra sección entre en flexión, el momento en X, con una magnitud de 4 millones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Solo tenemos eso, ese momento. Entonces, a partir de ahí, toda esta parte está en compresión. Todos pueden ver, este momento está comprimiendo a toda la parte de arriba, pero está traccionando la parte de abajo. Tracción. ¿No es cierto? Es simplemente darse cuenta. Donde está yendo la flechita es donde está comprimiendo y de donde está saliendo es donde está traccionando. Muy bien. En este ejercicio lo único que nos pedía era determinar los esfuerzos máximos para la sección SS. Entonces ya hemos hallado este momento para la sección SS. Y los esfuerzos máximos se va a dar justamente en los extremos más alejados. Aquí, 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 aquí.
como solo tenemos un momento, o en nuestra sección se está flectando respecto de uno de los ejes, entonces el momento máximo va a ser de compresión y de tracción. Va a ser el esfuerzo máximo va a ser de compresión o de tracción. ¿Por qué van a tener la misma magnitud? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sección simétrica, donde estas distancias respecto de los ejes es lo mismo. Acá tenemos el centro de gravedad de este eje, que está justamente a 3.5, ¿no es cierto? Y también acá está a 3.5, mismas distancias. Entonces reemplazamos en la fórmula que tenemos acá. Acá, muy bien, no tenemos normal, igual a 0. No tenemos momento en Y, igual a 0. Lo único que nos queda es el momento en X. Ahora, ¿qué son estas cositas? Este Y y este X. Simplemente son las distancias, tanto en Y como en X, hacia el punto que vamos a analizar. En este caso hemos dicho que toda esta fibra tienen como solo tenemos el momento en X, entonces solo debemos hallar las distancias en Y. Y toda esta fibra de acá superior tiene la misma distancia en Y, ¿no es cierto? 3.5. Y toda esta fibra inferior tiene la misma distancia en Y. Estoy hablando de distancias, no son coordenadas. Y las distancias siempre es mayor a 0, quiere decir que nunca es negativo. Las distancias nunca son negativas. Tanto la fibra inferior como la fibra superior tienen esa misma distancia en Y, 3.5. Listo, entonces ya sabemos cuánto vale Y. Lo que faltaría calcular es la inercia en X. Entonces pasamos a calcular eso rápidamente. Por el teorema de Steiner. Queremos calcular simplemente la inercia en X. ¿Para qué vamos a calcular la inercia en Y si ni siquiera nos sirve de nada? Porque no tenemos momento en Y, ¿no es cierto? Entonces directamente el cálculo de la inercia en X. El teorema de Steiner nos dice para secciones compuestas, ¿no es cierto? Que es igual a la sumatoria de las inercias en X locales más el área multiplicado por la distancia hacia el eje X al cuadrado. Desde su centroide hacia el eje X al cuadrado. Muy bien, dividimos entonces en secciones equivalentes a cuadrados, porque sabemos la inercia de un rectángulo que es igual a base por la altura al cubo, ¿no es cierto? Sobre 12. Muy bien. Entonces acá vamos a tener la figura 1, la figura 2 y la figura 3. La inercia en X de la figura 1. La inercia local, ¿no es cierto? La inercia local es igual a la base siempre va a ser paralela al eje del cual estamos hallando la inercia. Entonces es 4 multiplicado por la altura, 1, ¿no es cierto? 1 al cubo sobre 12. Más el área, 4 por 1. Y multiplicado por la distancia desde su centroide, y el centroide de esta sección 1 está ahí. De la sección 2 justamente coincide con el centro de gravedad de toda la sección también.
Y por último, de la sección 3, que también está ahí. Muy bien. Pasamos a calcular. Entonces, la distancia desde el centro de gravedad hacia el eje X. Es eso, en realidad, ¿no es cierto? Que sería... Acá no hemos hallado el centro de gravedad, ¿no es cierto? Se los dejo y les digo que va a salir 3.5. La mitad de 7. 3.5. Ya saben cómo hallar el centro de gravedad, pero igual la siguiente clase vamos a hacer, vamos a empezar por ahí. Muy bien, entonces sería esta distancia que queremos hallar, sería 3.5 menos 0.5, que es la mitad de 1. Entonces es 3. 3 al cuadrado. Más, para la segunda sección, base, la base paralela al eje X, 2 por la altura, 7 menos 1, 5. Esa es la altura de este rectángulo en verde, al cubo sobre 12, más el área 2 por 5 y multiplicado por la distancia desde su centroide hasta el centro de gravedad de toda la sección, que es 0. Bien. Para la sección o para el rectángulo número 3, la base 4 por la altura 1 al cubo sobre 12 más el área 4 por 1 y por la distancia desde su centro de gravedad hacia el centro de gravedad de toda la sección, que va a ser igual a 3. Lo mismo que arriba. Y eso al cuadrado. Entonces de acá hallamos la inercia en X. ¿Cuánto es, por favor? La inercia en X. Acá todo esto se hace 0, ¿no es cierto? Así que no es necesario que pongan. Y si se dan cuenta, esto y esto es lo mismo. ¿Cuánto es la inercia en X, por favor? En 93,5. Ok, centímetros la cuarta. Muy bien. Entonces ya tenemos la inercia en X. Y listo, acá lo único que nos faltaba era reemplazar, ¿no es cierto? Ya hemos visto. Hemos dicho que podemos hallar el esfuerzo máximo. Puede ser de compresión o tracción, ¿no es cierto? Hemos dicho eso. ¿Por qué? Porque las distancias hacia esos puntos son lo mismo. 3.5. Entonces reemplazamos. Vamos a poner positivo y negativo porque tanto de compresión como de tracción tienen la misma magnitud. Entonces el esfuerzo máximo es de compresión y de tracción. El momento, 4 millones. Multiplicado por la distancia en Y, 3.5. Dividido entre la inercia en X, 93.5. Entonces tenemos que el esfuerzo máximo, podemos hallar también el esfuerzo en este punto, ¿no es cierto? En este de acá. En este puntito. Pero no sería la distancia o el esfuerzo máximo. ¿Por qué? Porque la distancia a ese punto sería 3.5 menos 1, ¿no es cierto? Desde el centro de gravedad menos 1 sería 2.5 la distancia. De ahí sería 2.5.
Entonces no sería lo máximo, porque si multiplicamos por 3.5 nos va a salir una magnitud más grande de esfuerzo. Entonces, lo que queremos es el esfuerzo máximo y es la mayor magnitud entre todos los esfuerzos. Entonces, ¿cuánto es esto, por favor? 4 millones por 3.5 dividido entre 93.5. 149.732,620. Listo, muchas gracias. Entonces ahí tenemos el esfuerzo máximo de kilogramos sobre centímetro cuadrado. Acá. Esto quedó claro, ¿no? El por qué no estoy hallando en ese punto, porque esta distancia es menor a 3.5. Y lo que queremos nosotros, o el objetivo del ejercicio, lo que nos piden es determinar el esfuerzo máximo. Y el esfuerzo máximo siempre se va a dar en los puntos más alejados de la sección, más alejados del centro de gravedad de la sección. Y el punto más alejado está a 3.5 y no a 2.5. Y esa es la respuesta al ejercicio. El esfuerzo máximo es de 149.000, 150.000, ¿no? Casi. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿podrías repetir, por favor, por qué el momento en Y lo estamos tomando como cero? Porque no hay momento, ¿no es cierto? No es que lo esté tomando como cero, es que no hay momento. No hay fuerzas que provoquen un momento respecto del eje Y. Acá. Si te das cuenta, estas fuerzas, respecto de qué eje va a girar, va a ser que en esta sección, hablando de la sección SS, ¿no es cierto? Hablando de la sección SS, de la parte derecha, de la que hemos analizado. La sección está así, en esta parte S. En esta viga está representado como un punto, pero en realidad es así, ¿no es cierto? Esta fuerza, aquí vamos a poner nuestros ejes, eje Y. Esta fuerza vertical en B, ¿respecto de qué eje está generando momentos en nuestra sección? Al eje X. Exacto. Y no hay ninguna otra fuerza que esté generando momentos respecto del eje Y. ¿No es cierto? ¿Verdad? Por eso, Sí, gracias. por eso es que no hay momentos en Y, porque no tenemos fuerzas que esté generando momentos respecto del eje Y. Esta única fuerza que tenemos está generando solo momentos respecto del eje X. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No es cierto? Resis 2, lo único que fue, porque toda esta parte de determinar de reacciones y determinar el momento en un punto es isostáticas, ¿no es cierto? Hasta aquí es isostática. Resis 2 simplemente fue, en isos ya hemos aprendido a determinar el momento en un punto. Isostática simplemente fue, resis simplemente fue hallar esa distancia, hallar la inercia y hallar el esfuerzo. El momento lo hemos aprendido a determinar en isostáticas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Ese es el esfuerzo máximo. Podríamos haber determinado el esfuerzo máximo acá, como les vuelvo a repetir, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, en todos los puntos, al igual que una soldadura, no sé si se acuerdan. Les he dicho que el análisis deben hacerlo en todos los puntos, en todas las esquinas, porque ahí es donde se da los esfuerzos máximos, ¿no es cierto? Pero ¿para qué determinar en todos los puntos si ya por análisis sabemos que el esfuerzo máximo se va a dar cuando ese punto esté a una distancia mayor a la mayor distancia? Porque la inercia en X y el momento en X se va a mantener constante para todos los puntos, para el punto 1, para el punto 2, para el punto 3, para el
Para todos los puntos se van a mantener constantes estos dos. Estos dos nunca van a cambiar. Lo único que va a cambiar va a ser la distancia, que va a variar porque los puntos no están ubicados en la misma distancia, ¿no es cierto? Entonces el esfuerzo máximo se va a dar en el punto más alejado de nuestra sección. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro, muchachos? Acá, la inercia en X. Acá les puedo dar una tareita donde van a hallar ustedes la inercia XY. Va a salir 0 en esta sección. Va a salir 0, pero les voy a dar la fórmula para que ustedes verifiquen que sale 0. La inercia en Y es igual a la sumatoria. A ver, permítanme. De el área de la sección, ¿no es cierto? Hemos dividido en tres partecitas toda nuestra sección. El área de cada partecita. Acá esto es sumatoria. Multiplicado por la distancia en X desde su centroide de la sección que hemos dividido hasta el centroide de toda nuestra sección, y eso multiplicado por Y, que es lo mismo, la distancia en Y desde el centroide de la sección hasta el centroide de toda la sección en sí. ¿Hemos visto? Esto es Y. Acá. Esto es Y. Del 1, de la sección 1. Eso es Y. Y X es simplemente, bueno, en este caso no hay X, ¿no es cierto? Las distancias desde el centro de gravedad de la sección 1 hacia el centro de gravedad de toda la sección, no tenemos distancia, por ende es 0. Y lo mismo para esto y lo mismo para esto. Por eso es que todo va a salir 0. Si se dan cuenta, acá esto es multiplicación. Multiplicación, multiplicación. Y si todas las distancias en X de todas nuestras secciones divididas es 0, entonces todo nos va a salir 0. Por eso de ahí sale 0. Pero para que lo vean. Acá igual nos faltó hallar el centro de gravedad. Pueden hallar el centro de gravedad. Que no es nada más que, a ver, acá vamos a ponerlo así, X centroide es igual a la sumatoria de las áreas de cada sección que hemos dividido por su centroide. Respecto de un eje, se ponen ejes de referencia en una esquina, al igual que en una soldadura, ¿no es cierto? Acá. Ejes de referencia. Dividido entre la sumatoria de áreas total. Y Y lo mismo, la sumatoria de áreas, esta vez multiplicado por la distancia en Y de cada sección, dividido entre la sumatoria de áreas. Y así van a hallar el centro de gravedad de la sección. Esto va a salir 3.5 hacia la izquierda, o a la derecha, perdón, y, no, perdón, 2 hacia la derecha y 3.5 hacia arriba. ¿Alguna otra pregunta? Para acabar ahí la clase. Entonces el resultado es 150,000. Entonces, si no hay ninguna pregunta, nos vemos la siguiente semana, muchachos. Una consulta, Ausi. Bueno, fuera de lo que es el ejercicio, sobre lo que es la práctica que tenemos que entregar el domingo, ¿se puede convalidarlo para los repitentes la nota del anterior semestre? Si tienes tu nota, tienes la lista o algo donde tengas pruebas, ¿no es cierto?, de la nota que me vayas a decir, le puedes sacar un screen, una foto y me mandas eso y ya, puedes convalidar tu práctica. Ya, Ausi, muchas gracias. Le voy a mandar a su WhatsApp, ¿no? Le mando. No. En el formulario, por favor, pones tu nombre y los resultados pones 000 y donde les pido el PDF, ahí lo subes todas las fotos y de tus notas. En el formulario he visto que está pidiendo el número de la lista.
Envié el Excel del número de la lista en realidad al grupo, así que ahí puedes fijarte tu número. ¿Será que puede volverlo a subir, por favor, Auxi? Ya está bien, está bien. Ya, gracias, Auxi. Listo. Muy bien, entonces si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos en la siguiente clase, muchachos. Adelante, Armin, dime. Nueve y 10 de la práctica, ahora déjame ver. Es el mismo ejercicio, ¿no es cierto?, que hicimos con la anterior clase, solo que yo hice en una sección cuadrada, ¿no es cierto? Esta vez es una sección T invertida. Inercia de soldadura. Ah, ya. ¿En qué parte es tu duda? Pero Armin, o sea, igual les hallamos en ese ejercicio que te digo, la inercia de la soldadura. Revisalo, el ejercicio que les mandé, es el ejercicio 4, y ahí también he hallado la inercia de la soldadura, que es constante para todo, ¿no es cierto? Para analizar todo. Revisalo ahí, que no es nada más que igual, es un rectángulo. Arvin, si puedes abrir tu micrófono sería mejor. 4, a ver, ¿qué les pide la práctica? ¿Cuál es el mínimo espesor? Oh. Ya. Por eso lo tienen que mantener como variable, ¿no es cierto? Pueden mantener como variable la garganta de falla, ya no el espesor en sí. Y el espesor va a ser igual a, a ver, la garganta de falla es igual al espesor de soldadura multiplicado por el coseno de 45. Entonces, el espesor de soldadura va a ser igual a la garganta de falla dividido por el coseno de 45. Directamente la garganta de falla es como que lo puedes poner en variable. Les va a salir una ecuación bastante larga. Pero lo ponen en su calculadora y lo hacen solver, ¿no es cierto? Y el espesor máximo, que es lo que les pide, a ver, ¿sí? A mínimo. En realidad va a ser el máximo. El espesor mínimo va a ser igual al espesor máximo de todos los resultados que encuentre. Perdón, Oxy, estaba sin micrófono ese rato. Le quería preguntar ¿nos está pidiendo el ES mínimo o máximo? Eso también quería preguntar. O sea, les está pidiendo el mínimo necesario para que la soldadura, para que la unión de soldadura garantice la estabilidad de la estructura, ¿no es cierto? En realidad es el mínimo necesario, pero es el máximo, ¿no es cierto? Es como que cuando te piden la carga máxima, pero en realidad la carga máxima va a ser la carga mínima de todas las que hallemos. El espesor Entonces, mínimo va a ser el máximo de todos los que haya. ya está bien, Oxy. Y del ejercicio 10 quería saber si del esfuerzo nos da soldadura a tope la figura. Y quería saber si eso también lo podemos considerar como el E igual a E No,
o lo mantenemos como ES nomás por el... Ese nomás. Mire, la soldadura tope es un tipo de soldadura que se hace en unas uniones. A ver, vea. A ver acá. ¿Dónde está? La soldadura es un tipo de soldadura, la soldadura tope, si se fijan. Incluso el Inge les debió mostrar la soldadura tope. Pero no, acá tienen que hallar la garganta de falla, ¿no es cierto? Aunque este espesor de soldadores mucho, pero bueno. Lo mantienen como ES y ahí en la garganta de falla. Acá les pide determinar la carga máxima nomás que puede soportar la unión. Cuando el esfuerzo de tracción es de 1600. ¿No es cierto? Lo igualan ahí, van a encontrar un esfuerzo, lo igualan a este esfuerzo y hallan la carga máxima. La máxima en una sección circular pueden hallar en estos puntos. En esos puntos. Y a 45 grados. ¿No es cierto? Van a tener el radio y hallan a esa distancia de 45 grados. Aquí también, y aquí también, y aquí también. Tendrían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos para analizar y encontrar la carga máxima. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Yes, muchachos, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos la siguiente clase. Su examen va a ser de... les voy a pasar exámenes pasados, lo voy a subir al Classroom. Permítanme un momento, por favor.